El, el título del mensaje de este día dice: nos necesitamos unos a otros para alcanzar la visión. Ese es el título del mensaje. Necesitamos unos a otros para alcanzar la visión. Como ustedes saben, desde que inició este año 2020, nuestro pastor nos ha hablado siempre de la visión de la iglesia, que es sembrar la palabra establecer células, sembrar la palabra de Dios en los corazones de todas las familias, de todas las colonias, fraccionamiento, secciones de nuestra ciudad. Es decir, ganar Juchitán para Cristo. Esa es la visión que Dios le había dado a nuestro pastor y estamos en eso a partir de este año. Esa es el reto de este año, seguir estableciendo células en todas las colonias, pero para eso tenemos que trabajar mutuamente, unidos. Solo el pastor no lo puede hacer. Tenemos que estar unidos, trabajar todos juntos, todos en equipo para alcanzar esta visión. Amén, hermanos. Haciendo un poco de historia de las enseñanzas que hemos escuchado de parte de nuestro pastor. Dice la palabra de Dios que levantó Dios a Moisés, un hombre ya de edad avanzada, de 80 años, para sacar al pueblo de Israel que estaban en esclavitud en Egipto. Cuando Dios tuvo encuentro con Moisés, Moisés puso algunas trabas, no queriendo aceptar esta gran misión que Dios le había dado. Puso varios pretextos, pero al final nadie le gana a Dios. Tuvo que acceder, ir a sacar el pueblo de Israel a Egipto. Te digo una cosa, si tú pones a discutir con Dios, nadie le gana a Dios. Siempre tendrá la razón y siempre salimos perdiendo y el que gana es Dios. Por eso solamente escucha y obedece cuando Dios les dé una orden, pues debemos de obedecer, no discutir. Amén, hermanos. Entonces Moisés a esa edad fue a Egipto. Dios, con la ayuda de Dios, ya tuvo que sacar al pueblo de Israel en Egipto. Dios le mostró su gran poderío, su gran poder, con 10 plagas que Dios le mandó al pueblo de Egipto. Ahí se vio la mano de Dios, cómo es tan poderoso. Los brujos, los magos del faraón quisieron imitar el poder de Dios, pero en algunos sí pudieron, pero en los otros vemos que ya no pudieron, porque no hay un Dios que puede igualar a nuestro Dios. Es el único, es el soberano, es el omnipotente, es el único que puede hacer las cosas. Cuando nosotros vemos que ya no hay salida, clamamos a Dios y Él responde. Por eso Moisés, con este mandato, fue y sacó al pueblo de Israel a Egipto. Dios le dijo que alzara la vara y pasara el pueblo de Israel en el medio del Mar Rojo. Abrió el Mar Rojo con su poder nuestro Dios y pasó el pueblo. Dicen algunos estudiosos que de la salida de Egipto al lugar donde iba la tierra prometida en Canaán, podían viajar, podían caminar en 40 días, pero la desobediencia de este pueblo tuvieron que hacer un recorrido en círculo en el desierto, y cada año o cada desobediencia que ellos hacían, Dios por cada día le aumentaba un año, de tal manera que ese recorrido que iban a hacer en 40 días, lo hicieron en 40 años por la desobediencia.
Pero también en el transcurso del recorrido, Dios le habló a Moisés y le dijo que mandara a 12 espías que fueran a reconocer el pueblo. Entre ellos estaba Caleb y Josué. Le dijo Dios que mandaran a reconocer uno de cada tribu. Fueron los 12 a reconocer la tierra donde iban a poseer y que trajeran buenas noticias. Pero ¿qué sucedió? Estos 12 príncipes que fueron a reconocer la tierra, solamente 2 trajeron buenas noticias y los demás preocuparon al pueblo, desanimaron al pueblo, ya no querían seguir adelante. Por eso Dios tuvo que deshacerse de esos 12. Si vemos acá, según la Biblia, algunos estudiosos dicen que el pueblo de Israel que salió de Egipto eran como 2 millones, otros dicen que más, pero en promedio 2 millones de gente. Pero los que llegaron a la tierra prometida solo alcanzaron a llegar los de 20 años para abajo. Los demás que desobedecieron a Moisés por mandato de Dios quedaron a morder el polvo en el desierto, no alcanzaron a llegar a la tierra prometida. Si vemos también que de los 12 que fueron, solamente 2 fueron salvados, que era Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque Dios tenía ya un propósito en la vida de Josué. Entonces siempre Dios tiene un remanente. Siempre Dios destruye una parte o castiga una parte, los desobedientes, pero siempre conserva un remanente. Aquí en este caso el pueblo de Israel llegaron nada más de 20 años para abajo. De los 12 espías solamente se salvaron 2. Si vemos en el caso de Noé, cuando construyó la barca, solamente la familia de Noé se salvaron. Hubo un remanente. Dios siempre conserva un remanente para continuar predicando su palabra, para llevar su mensaje a otros pueblos. Por eso Dios siempre deja un remanente. En este caso, esperemos, hay muchos allá afuera, pero esperemos que Dios considere a nosotros que somos ese remanente, porque hay muchos allá afuera, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esperemos que seamos los remanentes para continuar con el mensaje de Dios a los que no lo han alcanzado. Amén, hermanos. Entonces también Dios delegó esa función. Ya muerto Moisés, Moisés solamente sacó el pueblo de Egipto, ya no lo pudo meter, ya Dios ya tenía preparado ¿a quién? A Josué. Josué también ya a la edad de 80 años fue que dijo que él podía cumplir con la gran comisión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces Dios tuvo que delegar funciones y Josué empezó a reinar en este momento, a ser el líder de este pueblo de Israel. Por eso hay una autoridad espiritual. Si como concepto tenemos, ¿qué es la autoridad espiritual? Es el derecho y la capacidad de ejercer dominio en lo natural y sobrenatural que tiene el cristiano a través de Cristo. Otro concepto es la capacidad que tiene una persona revestida del poder delegada. Esa es la autoridad espiritual, pues, que Dios tiene para con nosotros. Podemos ver aquí en Josué 1:11, ¿qué dice? Josué 1:11 dice: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis del Jordán
para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ahí dice que nosotros como cristianos tenemos la autoridad. Dios aquí le está avisando al pueblo que tienen que prepararse, tienen que preparar provisiones, comida, porque dentro de 3 días van a pasar el Jordán. Dios siempre avisa de las cosas que va a suceder. Aquí le está avisando al pueblo que deben de estar preparados con comida, pero también deben de esforzarse, porque en 3 días iban a pasar el Jordán. No los iban a dejar ahí, quedar ahí sentados esperando, sino que tenían que prepararse en comida para llegar a la tierra prometida. Ese es lo que Dios nos está diciendo, que debemos de prepararnos para entrar a la tierra prometida. Pero también sabemos que desde Adán, Dios le dijo que tenía que señorear a todos los animales y a todas los seres vivientes, que le iba a poner nombre y que iba a gobernar, y que podía comer de todos los frutos del huerto, pero menos del fruto prohibido. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que vino Satanás con una mentira y engañó a Adán y perdió su bendición. Sabemos que Satanás es el padre de mentira, aún a los hijos de Dios, pues, quiere engañar. Por eso sucedió con Adán y tuvo que salir, pero llegó Jesús después y el diablo quiso hacer lo mismo con Jesús, que sintió que ya tenía el triunfo y lo estaba celebrando al ver a Jesús clavado en la cruz. No sabía el enemigo que en vez de que fuera una derrota al ver a Jesús en la cruz, era un triunfo para la humanidad, porque nosotros somos a través de Él más que vencedores, porque con la clavada de cruz de Jesús en la cruz nos dio la salvación, nos da la vida eterna, nos da todas las bendiciones. El enemigo perdió en ese momento. Satanás, que pensaba ser el dueño del mundo, a partir de que llegó Jesús, lo tuvo que pisotear y lo tiene bajo sus pies. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, porque nos delega autoridad, nos dice que debemos de recibir ese poder, porque mayores cosas podemos hacer si nosotros creemos y obedecemos en Él y creemos en sus palabras. Amén, hermanos. Entonces, Dios mismo manda a Josué y a los líderes que avivan al pueblo que se preparen. Entonces, Dios nunca hace las cosas sin avisarnos. Por eso aquí, como les comentaba en el caso de Noé, cuando iba a haber el diluvio, Dios avisó a Noé de que construyera un arca para que ahí se salvara la gente. Y empezó a predicar durante 120 años, predicando la palabra de Dios, que tenían que aceptar a Dios, pero al contrario se burlaban de Él. Pero vino el diluvio y quisieron entrar. Quizás si fuera Noé el que tenía las llaves de la puerta, tal vez lo hubiera abierto, pero la puerta lo cerró Dios, dice la palabra de Dios, y la puerta que Dios cierra, nadie lo abre, y la puerta que Dios abre, nadie lo cierra. Entonces Dios avisa lo que tenemos que hacer antes de que lleguen las cosas. También avisó a Jonás que fuera a Nínive
Dios veía cómo se estaba perdiendo el pueblo del Nínive. Entonces mandó a Jonás con un mensaje: dile al pueblo de Nínive, si se arrepienten, pueden ser salvos, pero si no, en 40 días, si no se arrepienten, serán destruidos. Ya sabemos la historia, que al principio Jonás no quiso obedecer, pero como les decía, ¿quién le gana a Dios? Dios le manda a un pez y lo lleva a Nínive y le manda el mensaje al pueblo de Nínive. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ese pueblo, al escuchar el mensaje de Jonás, se arrepintieron y pusieron en ayuno desde el más chico hasta el más grande y todos los animales. Dice la palabra de Dios que sí, Dios tuvo misericordia del pueblo del Nínive. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Él mandó el mensaje con la persona que es Jonás. A un principio no quería obedecer, pero posteriormente obedeció y se cumplió. Dios tiene grandes cosas para nosotros y pensamiento de Dios es de bien y no de mal. Siempre piensa en cosas buenas en nosotros. Ya depende de nosotros que no hagamos las cosas que Dios nos manda, pero Él siempre tiene cosas de bien y no de mal para nosotros. Amén, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, conforme se acerca la segunda venida de Cristo, la maldad va aumentando. Y lo vemos, hermanos, cómo está sucediendo en todo el país, en todo el mundo, esa delincuencia. Lo vemos en todos los países, no nada más en México. Escuchamos las noticias, guerras por todos lados, terremotos, delincuencia, idolatría. Los hombres se están casándose, hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Qué significa eso? Que la segunda venida de Jesús ya está cerca. Lo anunciaron desde un principio y lo siguen anunciando, que la llegada de Jesús está cada vez más cerca. Por eso es importante que nosotros salgamos a predicar, llevar el mensaje, hacer esa ayuda mutua, hacer equipo, hacer visitas, porque de eso trata el mensaje, de ayudarnos mutuamente. Aquellos que se han caído, que se han apagado, ir a visitarlos, hacer equipos para que esa gente sean salvos, porque ese es el pensamiento y el corazón de Dios. Amén, hermanos. Luego dice en Josué 1:12 al 14, Josué 1:12 al 14, dice: también habló Josué los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado de Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. Ahí está la encomienda, pues. Después Josué les recuerda a los tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Aunque ellos no pasaron al Jordán, se quedaron de este lado, pero había un compromiso con Josué, con Moisés, desde Moisés, de que iban a ayudarse mutuamente para llegar a la tierra prometida. Iban a ayudar a sus compañeros, a las demás tribus, a conquistar la tierra prometida. Por eso esta tribu de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés tuvieron que apoyar a sus hermanos para llegar a la tierra prometida. Cumplieron la palabra empeñada con Moisés. Ya no vivía Moisés, porque el compromiso no era tanto con Moisés, era con Dios, que tenían que cumplir su palabra para que ayuden a sus hermanos
a conquistar la tierra prometida. No sé cuál sea tu tierra prometida, hermanos. A lo mejor sea tu familia, a lo mejor sea tu trabajo, a lo mejor sea tu salud. No sé, lo importante es hay que llegar, hay que pelear para llegar a la tierra prometida. Hay que esforzarnos y ser valientes para llegar a la tierra prometida. Como esta gente ayudaron mutuamente, todas las tribus se unieron y conquistaron lo que Dios ya les había dicho desde un principio, que esa tierra les pertenece a ellos. Pero para eso tenían que esforzarse y ser valiente y sobre todo obediencia a la palabra de Dios. Y esto es lo que hicieron estas dos tribus, y la otra mitad, tribu de Manasés, apoyaron a sus hermanos para conquistar la tierra prometida. Aunque ellos se quedaron de este lado, porque ahí escogieron estas dos tribus y la otra mitad, pero los demás pasaron al Jordán, a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, donde Dios le había dicho que les iba a dar. Y Dios cumplió su palabra, solamente les dijo: esfuércense y sean valientes. Amén, hermanos. Entonces, nosotros como cristianos de este tiempo estamos en la misma visión y encomienda. Lo único que se nos pide es que nos esforcemos, seamos valientes y obedientes. En Hebreos 13:16, Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada a Dios. No dejemos de hacer el bien, hay que ayudarnos unos a otros, dice el Señor. De eso Dios le agrada, que ayudemos a nuestro prójimo. No importa que no sea, que pertenece a la religión, que un vecino que aún no sea alcanzado, pero si nosotros le brindamos nuestra ayuda, quizás más adelante Él nos acompaña a la iglesia, pero debemos de ayudarnos, debemos de reflejar el amor de Cristo para que ellos sean convencidos de que aquí en la iglesia Cristo viene, hay gente que los ama. Por eso nuestros vecinos, aunque no sean convertidos, hay que brindarles nuestra ayuda, no nada más a los de la familia de aquí, de la iglesia, sino a todos por igual debemos de brindarles nuestra ayuda. Si hay en nuestras manos la posibilidad de ayudarlos en alguna cosa, hay que brindárselos, hermanos. Amén. También en Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar la carga, ayudarnos con los hermanos que tienen alguna carga, alguna situación difícil y que está en nuestras manos ayudarlos. Hay que ayudarlos, dice la palabra de Dios, porque estamos cumpliendo con eso las leyes y mandamientos de Cristo, las leyes y mandamientos de Dios al ayudar a nuestro prójimo. Amén, hermanos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo, cuándo y dónde podemos ejercer este mandato? Podemos ejercer el mandato cuando alguien llega, por ejemplo, aquí en la iglesia en las mañanas, cuando está toda la gente, los hermanos reunidos, empiezan y nos piden orar por alguien. Entonces todos los que están aquí en la mañana en oración, pues claman por alguna petición. Si alguna persona está enfermo o enferma, entonces entre todos ayudamos mutuamente, porque la oración del justo puede más, dice la palabra de Dios. Todos, si nos unimos en oración, todos podemos hacer que el enemigo suelte a las personas. Puede que Dios intervenga, porque en su palabra dice: clama a mí y yo le responderé. Amén, hermanos. En esa situación podemos ayudar con una oración. También en los ayunos,
podemos ayudar, aparte de someter a esta carne. Lo que Dios quiere es que aligerar pues todo lo que tenemos adentro. Al someternos en un ayuno estamos aligerando, sacando todo lo que está estorbando por un lado. Pero también el ayuno, podemos ver acá, el pueblo de Nínive ayunó todo ese día. Entonces el pueblo, Dios cambió la situación, revirtió la situación que quería destruir a Nínive. Pero ayunaron, dice, todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, hasta los animales. Entonces el ayuno también es un arma fundamental para que Dios desate las bendiciones en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén, hermanos. En los altares de oración también a veces se juntan 2 o 3 familias para hacer altar de oración, aparte de que es una obediencia, porque es un mandato de nuestro pastor Ciro, que de todos debemos de hacer altar de oración y así proteger a nuestra familia. En nuestra casa, en la casa de ustedes saben que mis hijos no están en casa los lunes, entonces mi esposa y yo estamos ahí en altar de oración, atando pues todo el hombre fuerte y bendiciendo a nuestros hijos. Ahí en el lugar donde se encuentran, declaramos bendiciones en la vida de ellos. Entonces Dios en el altar de oración, y luego si se juntan 2 o 3 familias, hay más fuerza todavía para reprender todos esos espíritus inmundos en la vida y en las casas. En las vigilias también es importante que a veces el pastor nos manda a decir que hay vigilia tal día, así como están, nos dice, los invitamos a la vigilia, pero desgraciadamente llegamos pocos a las vigilias. Pero como les dije, siempre hay un remanente que Dios tiene para continuar en su obra. Siempre hay un remanente. Qué bonito que así estuviera en las vigilias, pero con los que están en ese momento, en las vigilias, se hacen oraciones, se siente la presencia de Dios aquí en este lugar cuando adoramos a Dios, y luego las oraciones que se hacen aquí en conjunto con todas las personas, todos los hermanos que llegan a las vigilias. Entonces Dios cambia la situación, cambia la atmósfera para bendecirnos, porque sabe que hay un pueblo aquí que está clamando a Él a través de las vigilias. Porque sabemos que, como les dije, este pueblo, el pueblo de Juchitán, está lleno de idolatría, está lleno de maldades también. Todo lo de la gente, estamos viendo los asaltos, todas las situaciones que están viviendo el pueblo de Juchitán y todas las ciudades circunvecinos. La delincuencia organizada está pegando duro, pero en las oraciones, en las vigilias, en la unión mutua con todos, podemos más. Entonces, también debemos de congregarnos, como en esta ocasión. Tenemos los días jueves, los domingos 3 reuniones. Podemos aquí exaltar el nombre de Dios, unirnos todos, levantar la voz, y si hay una petición de oración, bonito se escucha las peticiones, pero también las oraciones, para que todo el pueblo nos unamos en oración, clamamos para la petición de esa persona. Si tiene alguna necesidad, pues Dios será el que lo puede hacer. Nosotros solamente clamamos, el único que lo puede hacer es nuestro Dios, porque Él siempre tiene presente que nosotros, y tiene pensamientos de bien, todo quiere que nos vaya bien a todos. También tenemos de pertenecer a una célula. Nosotros sabemos que la célula, Dios anhela pues que estemos reunidos, pero también es un mandato de nuestro pastor que todas las personas deben pertenecer a una célula. No sé cuántos de los que están aquí
pertenecen a una célula, pero el pastor dice que debemos de pertenecer a una célula, porque en la célula se alaba a Dios, se lee la palabra de Dios, se ora por alguien del grupo si tiene alguna necesidad. En esos espacios son donde podemos ayudar a alguien y hacer equipo, ayuda mutua para salir adelante. También tenemos que en las enseñanzas, si alguien quiere prepararse más, entonces el pastor también nos invita para estar en las enseñanzas. Entonces, por eso es importante en la ayuda mutua. En esto se cumple el versículo que está en Éxodo 18:21, que cuando estaba Moisés atendiendo él solito al pueblo, llega su suegro y le dice que no es así, que tiene que organizarse, que tiene que buscar a gente preparada, idónea, hombres de virtud, temeroso de Dios, hombres de verdad, y que aborrezca la avaricia y que lo ponga en millares, en centenas, en 50 y en 10, para así aligerar la carga, trabajar en equipos. Entonces lo que queremos aquí, dice que en Josué 1:16 al 18, Josué 1:16 al 18 dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quieras que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que te mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Ahí está. Dice que debemos de obedecer, ser obedientes. Así dice que como obedecieron a Moisés, así iban a obedecer a Josué. Entonces, pero solamente esperaban también que así como estuvo Jehová con Moisés, esté con Josué también. Pero también les dije, termina diciendo que deben de esforzarse y ser valiente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos está hablando de que debemos de ser valientes. Hay varias palabras que son sinónimos de ser valientes, de ser esforzados, de no echarse para atrás, seguir adelante. Hay que perseverarse. De Génesis hasta Apocalipsis hay 365 palabras como sinónimos de esforzados y valientes. ¿Qué indica esto? Que cada día Dios tiene una palabra para ti, que debemos de esforzarnos y ser valiente, porque sabemos, Dios mismo sabe que si todas las cosas fueran fáciles, cualquiera los haría. Por eso siempre recalca esforzados y valientes, y obediencia también. Son las tres cosas que espera Dios de nosotros. Para terminar, si tú sientes que no puedes avanzar porque sientes un gran peso, el Señor te dice en Hebreos 12:1-2, Hebreos 12:1-2: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está, dice la palabra. Si tú sientes que no puedes avanzar, ahí nos está hablando Dios a través de su palabra. Hay que poner los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero también nos dice en Isaías
41:10. Si sientes temor o miedo en levantarte y comprometerte, no temas, dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está la palabra de Dios que nos está diciendo ahorita. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia, no te desampararé, siempre estaré contigo, dice el Señor. Por eso, hermanos, debemos seguir adelante, ayudarnos mutuamente. El mensaje de hoy es ayudarnos mutuamente, no dejar que el hermano, si vemos a un hermano, hermana batallándose, hay que ofrecer la ayuda, demostrar que somos de la iglesia de Cristo viene, demostrar el amor de Dios a través de nosotros. Vean el amor de Cristo, esa ayuda. A lo mejor puede ser con una oración, a lo mejor con un apoyo económico, a lo mejor con una situación, con una despensa, no sé, ofrecer una ayuda a esa persona, que vean el amor de Cristo en nosotros. Esa ayuda mutua debe reflejarse en el pueblo de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor y pónganse de pie.